un destello de pasión, y enseguida un ataque de furia. Ningún médico podía explicar a dónde se iba la razón cuando esa puerta se cerraba. Y aquella noche Isabeau comprendió, si volvía a entrar, no saldría con vida. Busquen a una muchacha dócil y obediente, dijo a sus damas. Que se acueste a su lado en mi lugar. Esas palabras se convirtieron al mismo tiempo en sentencia y salvación. Detrás del muro gritaba un hombre, el hombre al que una vez había amado y ahora temía más que a la muerte. En otro tiempo había sido joven, atento, apuesto. Cada mirada suya la convertía de esposa en cautiva. Cada contacto, en un suplicio. Ahora debía hacer lo que ninguna mujer de la corte había osado, admitir que el amor había terminado, pero el poder debía permanecer. Tenía que salvar la dinastía, proteger a los hijos, y salvarse a sí misma. Así, por primera vez en el palacio, se pronunció el nombre de la que pronto cambiaría la historia. Odette de Champdivers, la hija de 15 años de un noble menor. Su padre recibió una pesada bolsa de oro y firmó el destino de una niña. La trajeron de noche, en un viejo carruaje sin escudo. Los caballos se detenían entre la niebla, y solo la linterna sobre la puerta temblaba con el viento. Una dama de compañía abrió la puerta y dijo en voz baja, «No tengas miedo. Lo principal aquí es no mirarlo a los ojos y no hacer preguntas». Odette no respondió. Sostenía un atillo de lino que su madre había preparado como despedida. Nadie le explicó que la esperaba tras la puerta. Solo le dijeron, sé callada. Sé dulce. Y haz todo lo que te manden. Cuando la puerta chirrió al abrirse, un pesado hedor a sudor, humo y humedad golpeó su rostro. La estancia no parecía una cámara real, sino una mazmorra. Las ventanas cubiertas con telas negras, el suelo pegajoso, la mesa llena de restos y cera derretida. Y en el rincón, un hombre, encogido, con los ojos apagados, el cabello enmarañado en las sienes. No levantó la cabeza. Solo preguntó con voz ronca, desconfiada, ¿quién eres? La voz sonaba más como un gruñido que como palabras. Y aún así la muchacha encontró fuerzas para responder, la que se quedará a tu lado. Él alzó la mirada, guardó silencio largo rato y luego bajó lentamente las manos, como cansado incluso de su propia ira. Odette se acercó. Corrió las cortinas y dejó entrar la luz. Retiró los platos sucios de la mesa. Sirvió agua, ofreció una camisa limpia y dijo con calma, permíteme cuidarte. Quiso gritar, pero no pudo. Como si aquella voz suave fuera más fuerte que su locura. Más tarde los sirvientes susurrarían que fue el primer milagro. Pero no hubo milagro, solo una frágil muchacha que no temió a un monarca que había perdido la razón. Al amanecer, su habitación, por primera vez en muchos meses, comenzó a parecer habitable. Cuando el sol se filtró por la ventana, Carlos se sentó en la cama, limpio, afeitado, silencioso, y la miró como un hombre devuelto de la oscuridad. Desde aquel día el palacio cambió. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían, el rey ya no dormía solo. Isabeau aún no preguntó. Ella había dado la orden, y conocía el precio de su mandato. No permitía que nadie se acercara. Los criados temían incluso un susurro. Pero cuando entraba Odette, no gritaba. A veces simplemente la miraba y repetía, como un conjuro, no te vayas. Ella no se fue. Se sentaba junto a él durante horas mientras él murmuraba oraciones o sinsentidos. A veces le agarraba la muñeca, dejándole moretones. Ella callaba, le acariciaba la mano y susurraba, todo está bien, estoy aquí. Decían que su voz obraba maravillas. En realidad, él simplemente no temía despertar cuando ella estaba cerca. El sueño, ausente durante meses, volvió. Podía dormirse, apoyando la cabeza en su hombro como un niño. La tibieza de su palma y la calma de su respiración se convirtieron en la medicina que los médicos no pudieron hallar. Así nació en el palacio una nueva leyenda, la pequeña reina. París amaba los cuentos. La gente quería creer que ella lo curaba con amor, que era angelicalmente dócil. Pero en aquellas habitaciones no había ni amor ni milagro. Había una pesada vigilia, noche tras noche, manos temblorosas, el olor de tinturas y miedo. A veces él volvía a romperse. Arrojaba objetos, se golpeaba contra las paredes. Odette caía de rodillas y susurraba, «Señor, se lo ruego, míreme». Y él se detenía, se desplomaba en una silla y comenzaba a llorar, terrible y patético, un rey convertido en prisionero de su propia mente. Ella no sabía por qué se quedaba. ¿Por deber? ¿Por compasión? ¿O porque era el único que ahora la llamaba por su nombre?
Mientras París susurraba sobre un milagro, la verdadera reina guardaba silencio. Isabeau se trasladó al Palacio Barbet, oficialmente por seguridad, en realidad para no ver lo que había tras el muro. Sabía que la corte no la perdonaría, que el pueblo la llamaría fría y cruel. Pero ya había hecho su elección, había salvado el Estado a costa de su reputación, y ahora se salvaba a sí misma. Los sirvientes le traían noticias. Ella lo ha calmado otra vez. Se durmió en su regazo. La llamó su luz. Y en el pecho de Isabeau nació un sentimiento que odiaba, celos. No de la muchacha, sino del poder que ya no le pertenecía. Con el tiempo, Carlos dejó de distinguir los rostros. Llamaba a Odette por el nombre que mejor recordaba, Isabeau. Ella no lo corregía. Se ponía vestidos que le recordaban a su esposa y permitía que la ilusión viviera. A veces se la tocaba y susurraba las palabras que una vez había dicho a la reina. No había pasión en aquel susurro, solo el miedo de perder a quien lo mantenía lejos de la oscuridad. Los sirvientes detrás de la puerta callaban. Todos entendían que la representación continuaba. Odette se había convertido en el espejo donde el rey loco veía el fantasma de su antiguo amor. Así vivía, entre la compasión y la sustitución. Día tras día se sentaba junto a su cama, no como amada, sino como medicina que no debía apartarse. Y en la corte ya la llamaban de otro modo. La pequeña reina. El apodo nació en susurros y creció como una llama. Para el pueblo se volvió casi una santa. Decían, cuando ella está cerca, el rey ríe. Y olvidaban que la verdadera reina seguía viva. Isabeau escuchaba los rumores con rostro helado. La culpaban de todo, codicia, infidelidad, incluso de haber enloquecido a su marido. En las calles la llamaban la alemana de manos doradas, la reina extranjera. Sabía que nadie oiría la verdad. Nadie había visto cómo soportaba aquellas noches en que Carlos, sin reconocer su rostro, le susurraba oraciones y luego le rasgaba el vestido. Nadie recordaba cómo temblaba bajo sus manos, rezando para que los niños no despertaran con los gritos. Ahora todo eso estaba olvidado. El pueblo solo veía el esplendor, los diamantes, los banquetes, su porte frío, y la rapidez con que otra mujer apareció en el palacio. Incluso la corte empezó a recelar de ella. Abandonó al rey, decían los cortesanos. Pero Isabeau sabía, si se hubiera quedado, la reina de Francia haría tiempo que yacería en una tumba de convento. Eligió la vida, y por eso la odiaron. Odette ya no contaba los días. Parecía que toda su vida se había reducido a un solo ritmo, la respiración del hombre cuyo lecho velaba noche tras noche. A veces la lucidez brillaba en su mirada. Le tomaba la mano y susurraba, «No te vayas. Sin ti volveré a enloquecer». Ella no se fue. A veces se le besaba los dedos, como buscando en ella a otra mujer. A veces simplemente yacía a su lado, apoyando la frente en su hombro. Ella sentía miedo, vergüenza, compasión por él y por sí misma. Así, de la lástima y del cansancio, nació lo que luego llamarían amor, sin juramento, sin pasión, sin elección. Cuando un llanto infantil resonó en el palacio, nadie se sorprendió. Una niña, Marguerite, fue registrada como hija del rey, recibió un escudo y un nombre, pero ningún título. Para París se convirtió en una nueva leyenda. La pequeña reina ha dado una hija a Francia. Para Isabeau, la última gota. Mientras el palacio murmuraba sobre el nacimiento del niño, fuera de sus muros el país se desmoronaba. Francia se rompía por las costuras, los ingleses avanzaban, los impuestos asfixiaban la ciudad. Las calles hambrientas siseaban el nombre de la reina, Isabeau, la alemana. Traidora. El pueblo no sabía que pasaba noches sin dormir firmando papeles, negociando, intentando sostener el poder con lo poco que quedaba. La gente solo veía banquetes, vestidos finos y rumores, y creía que todo el mal vivía en aquella mujer demasiado bella y demasiado astuta. Isabeau hizo lo que hacen los reyes, buscó una alianza. Negoció con Borgoña, con los ingleses. Cada paso era un golpe a su trono, pero no tenía elección. Estaba salvando un país que ya no podía salvarse. Y junto a ella, más allá del muro de sus aposentos, vivía otra mujer, silenciosa, dócil, la favorita del pueblo. No tenía título ni poder, pero podía calmar a un loco. Y el pueblo eligió un bando. Pasaron los años. Odette ya no era una niña. Su rostro se había vuelto cansado, sus ojos vacíos por el insomnio. Durante 15 años compartió la vida con un hombre enfermo. Sin matrimonio, sin futuro, sin nombre. Solo deber y costumbre. Lo soportó todo.
Cuando él se lanzaba sobre los sirvientes, ella se interponía. Cuando rezaba toda la noche, ella sostenía la vela. Cuando dormía, ella sostenía su cabeza para que su respiración no se cortara. No sabía dónde terminaba la compasión y empezaba el amor. El otoño de 1422 fue frío y oscuro. París susurraba, el rey se muere. Carlos VI ya no se levantaba, su cuerpo se había marchitado, sus manos temblaban. A veces abría los ojos y murmuraba, ¿estás aquí? Y solo su respuesta lo calmaba. Odette no se apartó de su lado. 37 días sin sueño, sin descanso. Le daba de beber, le secaba el sudor, susurraba oraciones, tomaba sus manos temblorosas entre las suyas. En uno de los últimos días la miró con súbita lucidez. Lo recuerdo todo. Y si tuve alma, tú la salvaste. Un día después se fue. En silencio, casi sin que nadie lo notara. Sin cortesanos, sin sacerdotes. Solo ella. París lloró sin lágrimas. El país estaba arruinado. No había fuerza ni oro ni siquiera para el duelo. El féretro fue llevado a Saint-Denis sin procesión. Odette permaneció aparte, ni viuda, ni esposa, ni concubina. Nadie. Pero solo ella sabía cómo era él cuando olvidaba su locura. Solo ella le sostuvo la mano cuando el mundo entero le dio la espalda. Cuando terminó el luto, todo lo que mantenía a Odette a flote desapareció. El rey había muerto, y con él el sentido de su existencia. En el palacio hablaban de ella en susurros, como de una sombra que había vivido demasiado tiempo al sol. No tenía título, ni protección. Solo una hija, Marguerite, de 16 años, nacida entre aquellos muros donde la locura convivía con la oración. Isabeau, ya reina viuda, cruzó su mirada una vez en un pasillo. Fría, lenta, con desprecio hacia el pasado. Tu tiempo ha terminado, dijo suavemente. Fue una sentencia. Para la muchacha a la que llamaban la pequeña reina, ya no había lugar en la corte. Al día siguiente le entregaron una carta, una orden de abandonar París. Sin pago, sin honores. Simplemente, vete. Hizo el equipaje deprisa, un vestido viejo, un libro de oraciones, un peine de plata y un retrato de Carlos, cuando aún estaba vivo y lúcido. Con él partió. Viajaron largo tiempo. A través de campos por donde habían pasado ejércitos. Por aldeas quemadas donde la gente no levantaba la cabeza al oír cascos. Marguerite se sentaba a su lado sin hacer preguntas. Sabía que su madre no quería hablar del pasado. Borgoña las recibió con un cielo gris y olor a humo. Nadie las conocía allí. Allí Odette volvió a ser simplemente una mujer, sin rango, sin corona, sin miedo. Alquiló una casa a las afueras de Saint-Jean-de-Losne, sacaba agua ella misma, encendía el fuego ella misma. A veces por las tardes se sentaba junto a la ventana con el retrato de Carlos. Su rostro la miraba con dulzura, como si estuviera vivo. En esos momentos susurraba, lo recuerdo todo. El dolor, la ternura y el silencio entre los dos. Quizá esa fue su última oración. Allí, en Borgoña, vivió 3 años más. No vieja, solo consumida. En la primavera de 1425, se apagó. Sin sacerdotes, sin testigos. Solo su hija le sostuvo la mano hasta el final. Marguerite tenía entonces 17 años. Quedó sola, pero no huérfana. Su padre fue un rey. Loco, pero verdadero. Y su madre, la mujer que lo había salvado más que nadie. El nombre de Odette de Champdivers se desvaneció lentamente de la memoria. No quedó tumba ni escudo. Solo unas breves notas, la que sirvió al rey Carlos el Loco. Pero quienes la recordaban hablaban de otro modo. No fue ni sirvienta ni amante. Fue la única persona capaz de devolver un grano de humanidad al rey. Callada, sencilla, sin corona, y, sin embargo, dueña de su corazón. La historia rara vez recuerda a los que callaron. Ama a los que gritaron, ordenaron, firmaron decretos. Así, las crónicas conservaron el nombre de Isabeau de Baviera, una reina odiada y temida. Y el nombre de Odette se disolvió como una oración silenciosa sin respuesta. Y, sin embargo, sus vidas estuvieron unidas más de lo que imaginaron. Ambas vivieron junto al mismo hombre. Ambas pagaron por ello, cada una a su manera. Isabeau sobrevivió. Sobrevivió a su esposo, a las tormentas, a la deshonra y hasta su propio odio. Conservó el poder pero perdió el amor del pueblo y la paz de su alma. Cuando la vejez la alcanzó en el Palacio Barbet, no había nadie a su lado para tomarle la mano. Odette se fue antes, pero no como vencida.
No poseía nada salvo la memoria. Y en esa memoria había algo que ningún reino ni tratado podía comprar, el calor humano. Lo único capaz de detener la locura, aunque fuera por un instante. París olvidó. Bastaron unas pocas décadas, y ningún cronista volvió a escribir sobre Odette. Todo lo que quedó de ella fue un fragmento de carta, fue amable con él, y él se volvió más tranquilo. Así quedó registrado, sin nombre, sin origen, sin fecha. Pero Aisabeau se la recordó. No como mujer, sino como símbolo. Para algunos, depravación y frialdad. Para otros, fuerza y voluntad de sobrevivir en un mundo que aplasta a los débiles. Ambas vivieron vidas donde no hubo elección. En el castillo de Saint-Jean-de-Losne todavía señalan una vieja ventana donde, dicen, sol.